Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar de lo que ocurre con la oposición venezolana. Recientemente la Asamblea Opositora de Venezuela votó en contra de que Juan Guaidó, el líder opositor venezolano, siguiera al mando de esta asamblea, quitándole entonces pues el título también de lo que algunos lo consideraban como el presidente interino de esa nación caribeña. Ahora pues la que preside esta Asamblea Nacional Opositora es Dinora Figuera. Nosotros vamos a saludar entonces a nuestro segundo invitado del día para saber cuál va a ser el futuro de la oposición venezolana y cuál es la táctica que están jugando en este momento para tratar de contrarrestar, ¿no?, el gobierno de Nicolás Maduro. Saludamos a Luis Florido, coordinador de la Comisión Internacional de la Plataforma Unitaria Diputada 2015. También votó en contra de este gobierno interino de Juan Guaidó. Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles en Directo América de France 24. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en este momento con la oposición venezolana? ¿Por qué este voto en contra de Juan Guaidó? Bueno, buenos días en primer lugar. Saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Mira, nosotros no es que votamos en contra, yo creo que es una visión que reduce mucho lo que fue el objetivo de las tres organizaciones políticas más importantes de la Asamblea Nacional, que decidimos darle un giro a la política. El gobierno interino, en una primera instancia, se definió en el año 2019 con la tarea de lograr elecciones libres, justas y verificables. Eso no ha sido posible hasta la fecha, 4 años después. En este momento se está intentando a través de otro mecanismo por la Asamblea Nacional. ¿Cuál era el objetivo del gobierno interino? Ese. También está el tema de la protección de los activos, que se garantiza con la actual Asamblea Nacional, que además está encabezada por tres distinguidas mujeres de nuestro Parlamento legítimo. El único o el último resquicio de legitimidad que queda en Venezuela es esta Asamblea Nacional, y así definimos esta nueva política en la que comenzamos a andar. Luis, hablabas de un punto también muy importante y es la protección de estos activos de Venezuela en el extranjero, ¿no? Que también han estado manchados, sobre todo en lo que fue, digamos, el mando de la oposición de Juan Guaidó por actos de corrupción. ¿Cómo pueden hacer ustedes como oposición para realmente protegerlos y que no se sigan conociendo escándalos de corrupción como lo que hemos visto? Mira, yo creo que la transparencia tiene que ser el proceder de toda persona que está en el sector público. En este caso, nosotros, a pesar de que no somos cuentadantes, porque somos diputados, tenemos que exigir de que todos los aspectos de la vida pública se manejen con transparencia. Los diputados no hemos manejado las organizaciones que han sido señaladas, en este caso monómeros en Colombia. Pero ahí tiene que investigarse lo que se tenga que investigar. Yo parto del principio de que si usted tiene la responsabilidad de designar una junta directiva, también tiene la responsabilidad de darle seguimiento. Y se ha hecho a través de las distintas comisiones que tiene nuestro Parlamento para buscar que se clarifique lo que en este caso han sido denuncias que se han venido registrando sobre esta materia. Transparencia creo que tiene que ser además el propósito principal de esta nueva junta directiva de la legítima Asamblea Nacional. Luis, ¿cuál es la diferencia de esta junta directiva de la pasada? Es decir, evidentemente en un gobierno como el de Nicolás Maduro, que pues es difícil no hacer oposición en un país como Venezuela, ¿cuál va a ser ahora la estrategia de esta nueva Asamblea Nacional para poder ir ganando nuevamente el terreno en la política, ¿no? Bueno, fíjate, la política en este momento va a estar asignada principalmente por lo que tiene que ver con nuestra nueva política, que es la de buscar derrotar a Maduro de cara al año 2024. Y por eso la plataforma unitaria va a tener una preponderancia muy importante. La Asamblea Nacional va a tener respaldo de toda la plataforma unitaria. Yo que estoy en ambos escenarios, creo que en los próximos días, por ejemplo, todo el tema de la comisión de primaria que se ha definido para tener un candidato unitario, un candidato único, que no solo confronte a Maduro, sino que lo derrote con toda la desigualdad que eso significa, por la hegemonía comunicacional, por la hegemonía a nivel de recursos y además por el soslayamiento de los derechos humanos a todo nivel. Eso es una realidad que nosotros conocemos. Pero esta política que nosotros estamos
empujando al día de hoy tiene que ver con un esfuerzo en el cual queremos que todos empujemos, la Asamblea Nacional, la plataforma unitaria y los venezolanos. Sabemos que no es fácil, sabemos que es difícil, mucho más con todo el ruido que ha habido alrededor de la política en Venezuela y de la posibilidad del cambio, pero es una tarea que nos corresponde y que no podemos desmayar en lograrla y en convertirla en una realidad, el anhelo del cambio político de los venezolanos. Luis, ¿esto sería realmente posible con las instituciones como lo están ahora en Venezuela? Es decir, la oposición venezolana y también los venezolanos confían en el Consejo Nacional Electoral. En este momento también la oposición tendría pues la tarea de convencer a los venezolanos en confiar en las instituciones. ¿Ustedes realmente lo hacen? ¿Cómo hacer para que estas elecciones de 2024 sean realmente transparentes? Mira, tú has dado en el clavo de lo que es en este caso la inquietud de todos los venezolanos, o sea, la desconfianza que hay en las instituciones. Yo no voy a pedirle a la gente que tenga confianza en unas instituciones que no le han garantizado a los venezolanos absolutamente nada. Pero precisamente ahí es donde está la lucha que nosotros hemos venido encabezando. Yo te doy el ejemplo, que creo que es un muy buen ejemplo para toda la oposición venezolana, lo que ocurrió en el año 2021 y entre el año 2021 y el año 2022 con las elecciones del estado de Barinas. El estado de Barinas estaba controlado por la familia Chávez, que al final fueron los que le dieron soporte a Maduro. Allí la oposición venezolana ganó la elección. El régimen tardó en reconocer de que allí ocurrió algo que no les fue beneficioso y terminaron inhabilitando al candidato de la oposición y después inhabilitaron a otro y a otro hasta que se pudo presentar un candidato por parte de la oposición y les ganamos con mayor diferencia la elección. Es decir, nosotros tenemos que visualizar que acá el año 2024 va a ser un año de muchos obstáculos y son obstáculos que nosotros tenemos que superar, que tenemos que luchar, que no podemos entregarnos y no podemos dejarle el poder a Maduro porque él va a utilizar todas las argucias y todo tipo de ardid para tratar de desconocer la voluntad popular de los venezolanos expresada a través del voto. Luis, y es que también hubo un giro en la política internacional en cuanto a cómo se manejaban, ¿no? Con el gobierno de Nicolás Maduro, un acercamiento de Estados Unidos, también en la región, digamos, el ascenso de Petro a la presidencia de Colombia, el acercamiento al gobierno de Maduro, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, parece que el del gobierno de Francia también, Emmanuel Macron con los acercamientos a Nicolás Maduro, parece que ha cambiado, ¿no? En no reconocer a Nicolás Maduro, reconocer a Juan Guaidó en su momento como presidente interino de Venezuela y ahora sí reconocer al gobierno de Maduro. También tienen un gran trabajo en la comunidad internacional. Fíjate, yo no veo como tal ese reconocimiento a Maduro. Lo que hay es un reconocimiento de que la realidad, quien está en Miraflores y quien atiende el teléfono es Maduro. Eso es una realidad. Sin duda. Entonces, evidentemente, los hechos políticos terminan haciendo que no solo la región, sino también el mundo busque otros mecanismos para tratar de lograr que Venezuela vuelva a la democracia como tal, que no está en democracia. Eso tenemos que decirlo con claridad. Ahora, fíjate el tema, ¿no? Cuando Petro hizo su primera visita a Venezuela, lo primero que dijo es que Venezuela debe entrar al sistema interamericano. Eso es una garantía de democracia, por ejemplo. Claro. Es decir, Petro llegó a través del voto. Maduro está allí por otros mecanismos, no precisamente por un voto libre. Lo mismo Lula, lo mismo Boric. Es decir, la región que ha girado hacia la izquierda no necesariamente es una desventaja para quienes luchamos dentro de las fuerzas de la oposición. Creo que más bien pueden incidir mucho más en que en cada uno de esos países ellos lograron llegar al poder a través del voto, y eso no es poca cosa. Y ese modelo que se ha venido instalando en América Latina de acceder al poder a través de la democracia es lo que nosotros queremos para Venezuela. Y estoy seguro que vamos a tener a unos aliados allí. Por supuesto, los aliados de siempre. No podemos dejar de señalar que los Estados Unidos y Europa han sido aliados de la causa por la democracia venezolana.